Y bueno, vamos a arrancar un poquito para entrar en calor. Vamos a buscar Filipenses 2:13. Perdón, del 12 al 16, poneme. Capaz que si no te entra todo, lo vamos pasando, pero desde el 12. Tenemos acá, en NBI tenemos, sí. Desde el 12, ahora sí. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que ¿quién pone el querer? Acá dice la palabra, Dios. Ahora, ¿cuándo lo pone? Vamos a leer el versículo anterior. Algo que un poco les compartía a los jóvenes el sábado pasado. No este versículo, pero ahí. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. También la palabra hay promesa que dice que el que teme a Dios, Dios le concederá los deseos de su corazón. Dice la palabra de Dios. Como también dice que el que se deleita en su palabra o el que se deleita en su presencia, también Dios le concederá. Para mí, ¿qué es tener temor de Dios? Para mí tener temor de Dios es levantarse temprano, es levantarse y lo primero que hacer es decirle a Dios, te entrego mis pensamientos, te entrego mis palabras y te entrego mis acciones, papá. Yo quiero en el día de hoy hacer tu voluntad. No quiero pensar nada negativo, nada que de Dios no venga, de ti no venga. No quiero decir nada que maldiga a alguien. Hay palabras que conducen a una persona a tomar una mala decisión. ¿Cuántas veces somos de maldición para nuestra familia con nuestras palabras? A veces sin pensarlo, pero tener temor de Dios es tener temor de Dios en lo que decimos, en qué predicamos, en qué estamos haciéndole coro, a qué le estamos declarando, qué estamos repitiendo. Hay gente que le gusta repetir las enfermedades, repetir las malas noticias. Yo repito las buenas noticias de la salvación de Dios y yo repito que en el nombre de Jesús, por sus llagas, he sido sanado. Y mis acciones, ¿qué están haciendo mis acciones? ¿Me estoy acercando a Dios en ese día? ¿Me estoy alejando? ¿Estoy luchando por el propósito que Dios puso para mi vida o qué estoy haciendo? Para mí eso es tener temor de Dios, entregarle lo que pienso, lo que digo y lo que hago y realmente luchar para estar en el Espíritu Santo, buscar estar en el Espíritu y ahí arrancar el día. Y ahí arranco teniendo el querer y el hacer. Porque Dios que dice que pone el querer y Dios pone el hacer. ¿Sos uno con Dios? ¿Sí o no? ¿Estás siendo uno con Dios? A veces estamos medio en pecado, a veces estamos medio en otra. Pero si vos estás seguro que estás en el Espíritu, te está diciendo que Dios pone el querer y el hacer. Así que muchas veces pensamos, ¿y esto será de Dios o no será de Dios? Obviamente hay que buscar a Dios, hay que orar. Pero también hay que confiar que cuando vos estás en oración y buscando consejo y buscando la palabra, Dios te pone un querer, entonces es de Dios ese querer y te va a dar el hacer, ¿sí? Te va a dar el hacer. Eso es una de las bases de lo que vamos a seguir hablando, pero seguí el versículo. Hágalo todo sin queja ni contiendas, otra vez. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué contienda? No, Dios dice que sin queja. Así que queja es desobediencia, ¿verdad? ¿Queja es estar en el Espíritu? No, porque dijo sin quejas. Así que cuando nos quejamos, yo a veces trato de autodetectar, porque cuando me estoy quejando mucho, algo me está pasando. No es el problema ni de mi familia, ni de mis amigos, ni del país. El problema soy yo. Tengo que ir al cuartito de vuelta, a llenarme del Espíritu Santo o donde esté, a arreglar, y ahí puedo ver de vuelta las cosas con los ojos de Dios. ¿Cuáles los ojos de Dios? Que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Son de prosperidad y no de calamidad para nosotros. Que sus planes, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Así que si yo tengo la voluntad de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta, no importa el entorno en el que esté, desierto, donde sea, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Háganlo todo sin queja ni contiendas para que sean intachables y puros. Eso es lo que Dios quiere. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Y hasta ahí vamos a seguir leyendo, que hay un punto ahí. Vamos a volver un poco atrás. Así que estás en medio de ¿qué? Estás en medio de una generación perversa y depravada. No estás alejado. Estás en medio. ¿Dónde dice Dios? Estás en medio de una generación torcida y depravada. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Luz, estrellas. Tenemos que ser estrellas que
iluminen en medio del firmamento, en medio de esa depravación. Estamos en medio, pero somos estrellas. ¿Y la gente para qué nos va a buscar? Para orientación. Las estrellas no sirven para orientar. Así que la gente nos va a buscar para orientación. Cuando brillemos, no cuando no brillemos. Cuando hagamos esa voluntad que Dios puso, el querer y el hacer, ¿verdad? Esa voluntad que Dios puso, que es la que nos va a llevar a brillar, ¿sí? Por eso hoy quiero hablar mucho de las promesas y de los sueños de Dios y de lo que Él ha puesto en tu corazón, que yo no lo sé, ¿sí? Que yo no sé, pero un ejemplo, Estefan que fue jugador de fútbol, solo él pudo brillar en ese ambiente. Yo no pude brillar en ese ambiente, solo él. Si él no hubiera seguido eso que Dios le mostró, no hubiera brillado como brilló, y cuenta muchos testimonios de cómo en las concentraciones, en tantas cosas dio testimonio, ¿sí? Si a un joven Dios le pusiera en su corazón ser modelo, modelando cosas bien, no inmorales, yo no puedo juzgarlo. Vamos a orar, vamos a buscar, y si es la voluntad de Dios, ¿quién va a llegar a los modelos? ¿Quién va a llegar a esa generación depravada si no es otro modelo? Yo voy a llegar, si yo no sé cómo es ser un jugador de fútbol, no sé qué es ser un modelo, porque se ve mucho cuando uno va a ver un partido en un bar, sobre todo cómo todo el mundo se queja de los jugadores de fútbol. Excepto el que fue jugador de fútbol. Ese no se queja, ¿verdad? Porque sabes lo difícil que es, sabes la presión que es, que si errás un gol, sos el pecho frío. Que si haces esto, sos esto. Tenés tremenda presión. Y los que nunca supimos eso, somos los primeros en decir, pero este no sabe nada, para algo le pagan, solo le pagan para patear una pelota. Y no, es todo un arte, ¿verdad? Entonces Dios te puso a ti sueños en tu corazón. Y realmente nadie los puede juzgar, excepto Dios. Y a veces van a parecer locos y lo que sea, pero ¿es para qué? Para brillar en medio de esa generación depravada, que en esa generación Dios tiene hijos, obviamente, y Dios está en el plan de la restauración, ¿verdad? Así que bueno, eso es uno de los versículos. Vamos a pasar a algo muy relacionado en 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que procede de Dios. Amén. No tenemos el espíritu del mundo. No hablamos como los del mundo. No nos quejamos como los del mundo. No lloramos como los del mundo. Nuestro espíritu, ¿de quién es? De Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y acá hay una revelación fuerte. ¿Cómo entendés lo que Dios te ha concedido? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Así que mediante el espíritu de Dios es que entendemos lo que por su gracia, solo por su gracia, Él nos ha concedido. Así que Dios concede cosas por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo discernimos si es de Dios algo o no? Por medio del espíritu, dice. Si vos estás en el espíritu, los deseos van a ser del espíritu. Entonces van a ser deseos de Dios y van a ser cosas que Dios nos concede. Ahora, yo veo un problema porque muchas veces pensamos que lo que Dios nos concede nos va a caer así, del cielo, porque es por gracia. Entonces malinterpretamos, que como es por gracia va a caer así y no voy a hacer nada. Yo les pregunto, al pueblo de Israel, ¿Dios le concedió la tierra prometida, sí o no? ¿Y cómo llegaron a ello? ¿Por teletransportación? ¿Los gigantes ya estaban muertos? Ya no habían... Si era la tierra de ellos, no Dios se la había concedido. ¿Por qué habían otros reinos? ¿Por qué habían otros reinos? Porque Dios le concedió y le dijo, mira, eso es tuyo, andá y agarralo. Porque fue así, y todo el que tuvo valor y levantó la espada y mató a sus gigantes, hizo su terreno, hizo su familia, pudo vivir ahí. Pero tenés que agarrar la espada y matar a los gigantes, porque Dios te concede el derecho de la tierra prometida y te va obviamente a dar la bendición para matar a los gigantes, va a batallar por vos, pero vos tenés que estar en medio de la batalla. Después capaz que es solo cantar y los muros se derrumban, ¿verdad? Pero tuvieron que estar ahí, en medio de la batalla. Lucharon, estuvieron 40 años en el desierto, porque el desierto significa purificación. En el desierto Dios te purifica. Ahí Dios purificó a los que no creyeron. ¿Hoy estás creyendo tú? Porque en el desierto se mueren los que no creen. Eso es lo que Dios dice. En el desierto se mueren los que no creen. No van a pasar el desierto los que no creen.
se van a morir en el desierto, pero los que creemos en el nombre de Jesús y por la gracia de Dios, pasamos el desierto, pasamos el agua sin mojarnos y vamos y matamos a los gigantes, porque esa tierra tiene tu nombre. Esa tierra tenía el nombre de Israel y por esa razón la pudieron conquistar. Amén. Hay tierra con tu nombre. Hay tierra con tu nombre. Y vos vas a ir y lo vas a arrebatar en el nombre de Jesús, mediante el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir un poco más. Esto es precisamente de lo que hablamos. No como las palabras que enseña la sabiduría humana. Ahí es cuando choca todo. Sino con lo que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos ¿cómo? Espirituales. Por eso a veces hablamos y la gente no nos entiende. Triste es cuando hay gente que va a la iglesia y no nos entiende. Y no podemos hablarle porque no es espiritual. Se habla en términos espirituales. Vamos a seguir. Va a decir que los términos espirituales van a parecer locos. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. No lo acepta. No acepta los dones de Dios, no acepta los regalos de Dios y va a atacar contra toda manifestación del Espíritu Santo porque no es de Dios y no la acepta. Porque para él es locura. Así que para el mundo, ¿qué es? Locura. Lo que vas a decir va a parecer locura. Si vos lo que decís a todo el mundo no parece locura, algo está mal. Porque lo que es de Dios parece locura al que no es de Dios. No pueden entenderlo. Porque hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ¿en qué vas a tener que trabajar en tu vida? En tu discernimiento espiritual. ¿Cómo sabes qué batalla pelear si no sabes, si no sabes nada, si no sabes justamente qué batalla pelear? Todo es en el Espíritu. Por eso hay que buscar el Espíritu Santo. Por eso les recomiendo cuando se levanten, o se levantan una hora antes o hacen algo, pero buscan al Espíritu Santo. ¿Cómo van a tener un día de victoria si no es en el Espíritu? No podemos tener un día de victoria, no sabemos qué está pasando. El Espíritu dice que revela lo que ha de venir. Es hermoso cuando uno está andando en el Espíritu y ya sabe, esto va a pasar, esto no va a pasar, es hermoso. O tenés paz por lo menos. Una vez en el viaje, un compañero me sembró como la duda de que para irse de Colombia había que tener como $40. Y yo me había quedado sin nada prácticamente de efectivo. Pero realmente Dios me dio una paz que me dijo, no vas a necesitar eso. Entonces él me decía, ¿pero no vas a buscar una cosa? Le digo, no. Y le expresé, mira, yo tengo una relación con Dios y Dios me está dando paz de que no voy a necesitarlo. Y cuando fui, no lo necesité. Y Dios es también así. Otra vez, yo cargo en una tarjeta prepago plata donde la paso, entonces por el celular la puedo seguir cargando desde otra cuenta. Y Dios me había, como que sentí el pensamiento que tenía 0 plata en esa cuenta prepago que había que cargar. Y yo pensé, no, esto tiene que ser un pensamiento del diablo, porque me decía que no tenía. Entonces fui y justo tenía 0 exactamente, donde casi siempre tenés un margen. Entonces Dios va revelando cuando uno está en el Espíritu Santo. Experimentar el estar con el Espíritu Santo. No busques todo en otro lado, busca primero en el Espíritu Santo. Obviamente Dios te puede hablar a través de personas, a través de internet, a través de lo que sea, pero primero le preguntamos al Espíritu Santo, amén. Y ahora viene la palabra principal que es Marcos 4. Y es la conocida palabra de la siembra, del sembrador, que siembra semillas, que las esparce y caen en diferentes terrenos. Ahora, yo muchas veces cuando he leído esta parábola, la he leído con una interpretación que para mí es correcta, pero solo la veía de ese lado, que se refería solo a los no cristianos. A los que cuando uno se presenta a una iglesia, no conoce de Dios, recibe como la semilla de escuchar la palabra y no permanece, no la acepta, después la acepta, se convierte, pero después se arrepiente, o después la acepta y sigue. Entonces muchas veces leemos ya esa interpretación y entonces leemos la Biblia con interpretaciones ya estipuladas, ¿sí? Como los que están orgullosos de su doctrina, de su interpretación humana que no saber quién la hizo. Yo cuando leo la Biblia me presento ante el Espíritu Santo, que Él la escribió. ¿Sí? Habrá usado a Pablo, podrá haber usado al que sea. No, a mí no me importa, a mí me importa que es palabra del Espíritu Santo y esa palabra estuvo hecha y pensada para que yo la reciba cada día. Amén. Entonces, Dios lo que me fue revelando es que todas las palabras que Dios te manda, ¿cuántas prédicas escuchamos por semana muchas veces en YouTube? Y yo digo, me puse a pensar, pero escucho demasiado y ¿cuánto hago?
O sea, ¿qué porcentaje estoy aplicando de todo lo que escucho? Porque estamos en una sobreinformación. Escucho el domingo, el lunes, martes, y obviamente yo quiero que escuchen prédicas, me parece perfecto, es mejor que ver otras cosas, pero ¿cuánto estamos aplicando? Y la palabra esa de Dios que escuchamos, que recibimos, ¿tenemos que aceptarla o no? Y esa es la que va a dar fruto o no. Y eso es lo que. Y ahora vamos a ir estudiando cómo nosotros mismos a veces somos diferentes terrenos en diferentes palabras que Dios nos da. Así que vamos a leer. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Ahora pasa hasta el 14, porque ahí termina, después le hacen unas preguntas y ahora va a venir la interpretación de Jesús. O sea, Jesús mismo nos interpreta la palabra. El sembrador siembra la palabra. Así que el sembrador siembra ¿qué? La palabra. Palabra de vida, palabra de Dios. Palabra que nunca se va a contradecir contra la Biblia. Es palabra de Dios. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás, les quita la palabra sembrada en ellos. En la parábola decía que habían como pájaros que venían y querían robar. Es nuestra responsabilidad cuidar de no tener pájaros que nos roben la palabra de Dios. Así que te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué pensamiento estás permitiendo? Cuando hay un pensamiento que va contra la voluntad de Dios, enseguida hay que entregarlo a Dios y renunciar a ese pensamiento. Si un pensamiento te dice, te va a ir mal, ¿es de Dios? Si un pensamiento te genera temores, los pensamientos están asociados a emociones. Así que es importante detectar qué emoción me está trayendo el pensamiento. Eso es una forma buena de chequear. Este pensamiento, ¿qué emoción me trae? ¿Me está dando más temor de Dios, más confianza en Dios? Hay que tener cuidado. Entonces, así es como interpretás. Tenemos que hacer guerra espiritual para que no venga Satanás y nos robe ya lo que ni siquiera pudimos agarrar. Y eso lo veo en gente que se quedó con preconceptos de personas, de ministerios, con cosas que le enseñaron hace tiempo. Entonces ya es una tierra tan dura que como hace tanto tiempo le enseñaron algo, ya no reciben la revelación de Dios, la palabra de Dios que Dios le quiere decir. No somos nosotros, es Dios. Así tenemos que tener cuidado. ¿Qué pájaros estamos teniendo? ¿Qué estamos dejando que el diablo ya venga y nos arrebate? Seguimos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y para mí, esto es lo que más se suele aplicar en nosotros, no en cuanto a la salvación, ¿no? Pero cuando nosotros, ¿cuántas veces escuchamos una prédica y le decimos, tenés que escuchar esta prédica, está buenísima, y la mandamos? Yo hago lo mismo. Está tremenda la prédica, vamos a mandarla. Estamos emocionados, pero ¿permanecimos en esa palabra? ¿Permanecimos en eso? ¿Dimos frutos de esa palabra? ¿O solo nos emocionamos? Pasamos, y al otro día ya escuchamos otra que también nos emocionó, pasamos otra que también nos emocionó y al final hubieron 3 charlas que no aplicaste nada y no te acordás de la primera. ¿Sí? Porque la palabra de Dios hay que irla masticando, hay que irla todos los días, hay que decir, bueno, Dios me dijo esto, ¿cómo lo aplico? Dios, ayúdame a aplicarlo bien. Ahora, yo sé de que Dios te puede dar palabras también como sueños, Dios te puede dar sueños, proyectos. Todos acá tenemos sueños, ¿verdad? ¿Verdad? Y es lindo decir amén. Ahora, ¿cuántos hemos renunciado a sueños también? ¿Verdad que todos? ¿Verdad que todos en algo hemos renunciado? Capaz que los más jovencitos, capaz que todavía no, gloria a Dios. Pero ¿cuántos hemos renunciado a un sueño? Y Dios hoy te pregunta, ¿quién te dijo que tenías que parar de luchar por ese sueño? ¿Quién te lo dijo? Si era palabra mía, ¿quién te dijo que deje de luchar por ese sueño? ¿El tiempo? ¿Las circunstancias? ¿Porque pasaron años?
porque el mundo te dijo que no. Cuando a Jairo le dijeron que la hija se había muerto, Jesús le dijo, no le hagas caso a esa noticia, tan solo ten fe. Entonces, ¿a quién le has hecho caso? ¿Por qué has renunciado a tus sueños? Pero Dios es un Dios de restauración. Dios también quiere restaurar tu sueño ahora. No es tarde. Si estás escuchando esta palabra, no es tarde. No es tarde para volver a creer en Dios. Y esa palabra que sentiste con gozo, pero después pasaron persecuciones, pasaron problemas y se apagó. Entonces lo que Dios está diciendo, que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un sueño, un ministerio a lograr, vas a tener persecución. Vas a tener persecución. No hemos sido perseguidos muchas veces, no hemos sido criticados, pero permanecemos en la palabra de Dios. Vas a tener persecución. Esto no es el sueño dorado, no es la vida color de rosa. Vas a tener persecución cuando Dios siembre una palabra tuya en ti. ¿Qué vas a hacer ante la persecución, ante los problemas? ¿Qué vas a hacer? Eso va a determinar el éxito de tu vida. Muchas veces yo quiero que piensen, y yo estoy ejercitándome así, cuando allá se pase lista, cuando con Dios hablemos cara a cara, cuando me vaya a decir si yo fui un buen siervo fiel o no, ¿va a importar si los demás me criticaron? ¿Va a importar si se burlaron de mí? Quiero decir, no, papá, pero se burlaron de mí. No, no va a importar. Lo que importa es lo que Dios te dijo a vos. ¿Y a Dios qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo Dios a vos? Luchá por lo que Dios te diga. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Sí? ¿Qué importa lo que digan los demás? Sigamos pasando. El próximo ejemplo. El próximo caso. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta nos llega a dar fruto. Porque el propósito de la palabra, ¿qué es? Es dar fruto. Ahora, ¿cuántas veces pasa lo mismo? ¿Cuántas veces pasa lo mismo de que Dios te llamó capaz que a emprender un negocio? Pero ¿y cómo voy a hacer, Dios? No tengo la plata, no tengo esto. Preocupaciones. Pero eso en Uruguay nunca se hizo. Pero esto no sé qué. A veces sentimos que sí estamos como entre espinos, ¿verdad? Pero no importa el espino que haya, si tenemos la palabra de Dios vamos a atravesar lo que sea. Pero tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Para mí vivir la vida y este año en este proceso que he tenido para lograr lo que Dios me ha llamado, lo que interpreto la palabra y más convencido estoy es que vivir la vida es vivir las 24 horas adorando a Dios, los 7 días de la semana. Si yo voy a trabajar en un trabajo que esté convencido que es el trabajo que Dios quiso para mi vida, o capaz que es un intermediario pero que me va a llevar, pero que esté convencido que en ese trabajo estoy sirviendo a Dios. A veces trabajamos por la plata. ¿Alguien encuentra un versículo que diga que hay que trabajar por la plata? No hay ningún versículo. Ahí estamos haciendo que la plata es nuestro Señor. Dios es mi Señor. En todo caso, manejamos la plata que Dios nos da. ¿Sí? Pero yo a veces he escuchado en varias oportunidades consejos que dan a los hijos. No, busca una profesión que dé más plata. No. Vos buscá la profesión que Dios te diga. No importa que sea la menos valorada. Porque, por ejemplo, un personal trainer, capaz que vos pensás, no, se muere de hambre porque hay que ir para allá, para acá. El mejor personal trainer de Uruguay, yo te aseguro que no se muere de hambre. El mejor de la profesión de algo, te aseguro que no se muere de hambre. Y ahora Dios nos regaló el internet, las redes sociales, y cualquiera que se destaque pueda hasta vivir desde su celular, desde la computadora. A lo que estoy diciendo, no digo que busquen eso, busquen lo que Dios les diga, porque recuerden que Dios quiere que seamos estrellas en medio de una generación depravada. Entonces Dios nos va a poner en todas las áreas, nos va a poner en todos los lugares donde a Él se pueda dar honra, obviamente, ¿no? No vamos a estar en un lugar de que realmente no sea ético, pero si es ético, si es algo que se puede hacer para Dios, y si Dios te está llamando, es porque quiere que seas luz allá. Entonces no te dejes guiar por las preocupaciones, por los engaños de las riquezas. O también creo que puede pasar el caso de alguien que fue exitoso en lo que Dios le mandó y Dios le dio riquezas por eso. A Salomón le dio muchas riquezas, ¿verdad? A muchos, Job tenía riquezas porque hacía bien las cosas. Y capaz que las riquezas a lo último te roban el corazón. Eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso cada día que lucho por este proceso busco que nunca ni las riquezas, ni nada, ni los malos deseos ahoguen. No seamos hipócritas de pensar que estamos lejos de eso. ¿Sí? Porque a veces como somos clase media o lo que sea, pensamos que la plata no es importante hasta que tenemos plata y ahí los quiero ver. Por algo dice que es muy difícil ser rico y ser cristiano, porque las riquezas son complicadas. Entonces, ¿cómo estás preparando tu corazón?
Dios está sembrando en tu corazón. Amén. Dios está sembrando para prepararte para sus bendiciones y que no te pase eso. No pase que te ahogues, que te mueras en los malos deseos. De modo que no llega a dar fruto porque venía bien, llegaron preocupaciones, malos deseos y también cayó. Vamos a pasar. Pero otros, y acá viene lo bueno, y vamos a ser nosotros en el nombre de Jesús, otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Ahora yo quiero que escuches esto. Hay dos pasos. Oís la palabra, o la lees, ¿no? Y después está el aceptar la palabra. ¿Sí? Cuando leíamos el versículo anterior de lo que era, que no lo pongas, que era de que decía de que los que no son cristianos, los que no son de Dios, no aceptan la palabra. Y varias veces entendemos que hay que aceptar la palabra. Vos puedes escucharla acá y te puedes ir sin haberla aceptado. Hay que aceptarla. Aceptarla es el primer paso es como ponerla en la tierra, en tu corazón. Y es como el primer paso para que empiece a poder generar raíz. ¿Sí? Y algo que quiero hablar de las raíces, porque en esto acá no lo menciona, pero antes dice que como no tuvieron raíz, cuando crecieron, ahí se murieron, dice en el segundo caso, en el que brotaron rápido, porque no tenían raíz. ¿Sí? Entonces, ¿la raíz se ve creciendo? ¿Se ve cuando crece la raíz? No. Así que vos podés estar en medio del proceso, podés estar confiando en esa palabra que Dios te dio, ¿sí? Y capaz que nadie ve ningún fruto, nadie ve nada. Te preguntan, pero ¿y eso servirá? ¿No será mejor ver otra cosa? ¿Otro negocio, otra carrera o no sé, otro ministerio? Porque no se ve nada. Pueden pasar por arriba tuyo y no ven nada. Pueden pisar, pueden mirar, pueden señalar, pueden escupir y no hay nada. Y se pueden jactar porque no hay nada, no hay ni un arbolito, no hay ni una hojita. Pero no ven que abajo hay una raíz enorme que está creciendo para la gloria de Dios. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué demora más en crecer? ¿Una raíz así o una raíz de 2 metros? La de 2 metros demora más. Así que tranquilo, porque si estás permaneciendo en Dios y estás creciendo, capaz que demorás mucho, pero es porque tu raíz va a crecer mucho. Y capaz que ya ves otros arbolitos creciendo y del tuyo todavía no se ve nada, pero es porque está generando una raíz tan grande para después ser un árbol mucho más grande. Así que no te afanes por los tiempos. La cuestión es no estancarse, seguir creciendo. Pero si estás creciendo, y también otra cosa que Dios me revelaba, la planta va para arriba, ¿verdad? ¿La raíz para dónde va? Para abajo. A veces vas a parecer que estás a contramano, que estás siguiendo la voluntad de Dios y parece que va todo al revés. Pero Dios, yo quería ir para allá, no para allá. Pero estás siguiendo a Dios día a día y Dios te dijo que hagas esto. Y después no te das cuenta que esto te estaba preparando tu carácter, tu vida, tu corazón para llegar a aquello. Así que a veces vas a pensar que estás a contramano. No estás a contramano, estás generando raíces. Y lo que más le importa a Dios es generar raíces en tu corazón, de carácter, de permanecer ante cualquier adversidad. Porque la poca raíz no aguanta, ¿verdad? La raíz corta no aguanta. Tiene que ser raíz fuerte. Y eso, la palabra de hoy es permanecer. ¿Sí? Con el discernimiento espiritual aceptamos la palabra y después hay que permanecer. Dios pone el querer y el hacer, pero el hacer no es ya. El hacer es en sus tiempos. Y a lo que más le importa a Dios es prepararte a vos para la vida eterna. Es prepararte tu carácter. Más allá de cualquier otra cosa, le importa tu carácter. Entonces, las dificultades, bienvenidas, te están formando. No son fáciles, no son súper divertidas, pero bienvenidas. Me estoy haciendo más paciente, me estoy haciendo más tolerante, me estoy haciendo más fuerte, me estoy haciendo más resiliente, me estoy haciendo más flexible ante cambios, me estoy haciendo menos quejoso, más gratitud. Siento que vivo en abundancia aunque no tengo nada. Amén. Para mí esto es vivir en abundancia, poder predicar la palabra, que la alabanza fue realmente poderosa, que tengo hermanos para saludar. Eso ya es vivir en abundancia. Amén. Eso es vivir en abundancia. ¿Y qué dice Dios? Que es solo el que permanece. Imagínense que hay 4 tipos de terrenos. Si hubiera misma probabilidad, si vos tirás 100 semillas, solo 25 quedan en uno, el más chiquito. Es mucho más fácil que en los otros. De 4, solo uno. Y así es el camino de Dios, ¿verdad? El que ya lo conoce un poco, así es el camino de Dios. Es el más difícil. Es el que hay que entregar todo. Hay que entregar todo. Pero eso es lo lindo de vivir. No hay que vivir
para trabajar y después ir a ver Netflix o ver partidos de fútbol. No, hay que vivir para hacer la voluntad de Dios, porque eso no te estresa, capaz que te cansa, pero no te estresa porque vos te sentís vivo. Estoy luchando por lo que Dios me llamó. No hay resultados, pero estoy haciendo lo que Dios me llamó, me estoy preparando, y lo que Dios te llama y Dios te capacita, Dios te da gustos. Al que le gusta jugar al fútbol no lo va a llamar a jugar al handball. Hay que tener sentido un poco también. Lo que Dios te da es para utilizarlo. Si cantás bien es para cantar, ¿o no? No hay que ni preguntarle si Dios quiere que cantes o no. ¿Verdad? Si Dios te da bueno cantar, hay que cantar. Dios no te va a dar algo para no utilizarlo. Dios es el mejor administrador de recursos. No hay que faltarle el respeto a Él. Entonces, bueno, el que permanece, y yo claro que esta iglesia permanece, que acá estamos los que permanecimos, que acá estamos los que vamos a dar esa cosecha del 30, del 60 y al 100 por 1. Así que gozate, porque mismo Jesús dijo que soportó el pesar de la cruz por el gozo que le venía, dice la palabra. Así que tenemos que tener esperanza por el gozo que nos va a venir al permanecer, por esa recompensa de Dios al permanecer, sabiendo que todo es para exaltar su nombre. Dice que somos estrellas para dejar en alto, bien alto su palabra. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Así que iglesia, te podrán perseguir, te van a perseguir, van a haber preocupaciones o van a haber tentaciones de ser preocupado. ¿Y vos qué vas a hacer? Permanecer. Por eso es tan importante tener palabra de Dios. Es tan importante correr por la palabra de Dios, buscar, anhelar. Yo como hace 2 años yo le pedí a Dios, yo le dije, Dios, mostrame a qué le apunto y yo le doy con todo. Y cuando le dije eso, me acuerdo de que sentí la unción de Dios cuando dije eso, que se me erizó todo, no pasó nada. A los 6 meses ya recibí una tarea y a los 3 meses después de eso, otra tarea. Y yo pensé que iba a ser más fácil, es mucho más fácil decir eso, mucho más fácil decir, sí, yo voy a permanecer. Pero bueno, estoy permaneciendo y Dios quiere que todos permanezcamos. Porque la vida es eso, vivir para agradar a Dios y en la tarea que Dios le mandó. Así que bueno, esto era el mensaje de hoy. Que disfruten, es fin de año. Hay gente que al principio de año no estaban acá, ¿verdad? Estaban allá en el Caribe. Estaban allá en Caribe y hoy están acá. Hoy Dios los trajo hasta acá. Y si Dios los trajo hasta acá, no es para que se mueran de hambre, no es para que pasen mal, sino que es para levantarlos, es para crecer y para que sean una estrella bien resplandeciente, que diga, sí, nací en ese país y hoy Dios me levantó, y capaz que Uruguay solo es un paso intermedio, no sé, yo deseo que se queden acá, pero para la gloria de Dios, y Dios va a levantarlos. Hoy estamos acá, mírense en el espejo todos, estamos sanos, estamos buenos mozos, estamos todos, tenemos que agradecer, llegamos, sobrevivimos, la iglesia sobrevivió, está acá y nada ni nadie va a poder derribarla en el nombre de Jesús, porque nuestra roca es el Señor. Amén. No sé si tú tienes palabras. Amén. Señor, proclamamos tu poder, proclamamos tu bendición, proclamamos que por tu gracia, por tu misericordia y no por nuestros méritos, sino por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, nosotros seremos esa buena tierra que da fruto a 30, 60 y aún a 100 por 1, Señor. Declaramos que este es el año para quemar los espinos, para que toda cizaña plantada por el enemigo, tú, Señor, la arranques y después la hagas un montón y la quemes. Declaramos, Señor, que tú este año que comenzamos confiados en ti, en adoración, en alabanza, en victoria, tú quemarás toda espina, todo lo que no te agrada, toda carnalidad, toda cosa de nuestro ego, queda ahora rendida a tus pies y purificada por tu santidad, Espíritu Santo. También declaramos que tú, Señor, con tu paciencia, con tu amor, con tu misericordia, quebrarás toda dureza en nuestro corazón. Tú muchas veces en tu palabra has hablado a tu pueblo y lo has reconvenido por la dura cerviz, por la dureza de corazón. Señor, nosotros no somos distintos que ellos. Si algo nos diferencia es que la gracia ha sido más abundante. Por eso, Señor, declaramos que aunque nuestro corazón tenga durezas, tenga incredulidades, aunque nuestro corazón en lo natural tenga ingratitudes, tú cambias todo eso en un corazón de carne, un corazón de misericordia, un corazón de dulzura, un corazón de alabanza. Señor,
miramos el 2019 a través de ese cristal, el cristal de la gracia, el cristal del Espíritu Santo, que nos eleva, que nos fortalece y sobre todo que nos purifica. Señor, declaramos que este año veremos tu gloria porque hemos decidido creer. En este fin de año decidimos creerte por todo un año en el cual veremos tu gloria, veremos tu gracia, veremos cumplidas tus promesas y sobre todo veremos cómo tú nos guardas, cómo tú preparas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Toda circunstancia que el diablo quiera levantar para angustiarnos ahora queda pisoteada, porque tu palabra dice que pisotearemos serpientes y escorpiones, que en tu poder iremos por encima de todo ataque del enemigo, porque en esta parábola que se leyó dice claramente que fue el enemigo que vino y sembró esa palabra que nosotros rechazamos porque solo creemos tu palabra de bien, tu palabra de bendición, tu palabra de prosperidad. Señor, te exaltamos y te glorificamos. Miramos el año que pasó con gratitud por todo lo que tú nos has cuidado y miramos el año que comienza con expectativa por lo que tú nos darás y porque proclamamos que será un año de victoria en Cristo que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Nos preparamos para un año de victoria. Amén.